El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Efesios capítulo número 6, versículo 10 en adelante. Esta es la quinta parte de la armadura de Dios. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Padre y Dios nuestro, en el bendito nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, rogamos tu dirección. Sea el escudo de la fe en nuestras vidas y podamos aprender y crecer en ti, Señor. Gracias por la victoria que tú nos das en Cristo. Amén. El escudo romano, este era usado por el soldado legionario, especialmente porque era grande y no muy ancho, 1.30 de altura por 0.75 de ancho. El soldado romano lo usaba con mucha destreza, y acabamos de leer que el escudo de la fe es el que detiene los embates del diablo, pero especialmente los dardos de fuego del maligno. Esto es, a las flechas les colocaba una especie como de algodón absorbente y colocaban un líquido que encendía, de tal manera que cuando penetraba la flecha o dardo en el cuerpo de la persona, del enemigo, de la persona, cristiana que es atacada, no solamente le traspasa, sino también le quema. Vamos a ver. La fe es un escudo contra las obras del diablo, un escudo contra las obras del maligno. Vamos a buscar en la primera carta del apóstol Pedro y vamos a leer, por favor, primera de Pedro capítulo número 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. La fe. Por medio de la fe no solamente alcanzamos las promesas de Dios, sino detenemos los dardos. El maligno le encanta hacernos dudar, y como recordamos, la manera como hizo caer a Eva y a Adán fue persuadiéndola de que Dios había mentido, de que Dios estaba celoso de que fueran como él, y Eva le creyó más al diablo que a Dios. Entonces, mientras usted le crea a Dios, el escudo de la fe está con usted. Usted lo levanta, detiene los dardos de fuego del maligno, y eso le permite atacar, porque no olvidemos,
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, desde luego la duda es el principal enemigo de la fe. Veamos el ejemplo de un hombre que se llamaba Abraham. Y vamos a buscar en las Escrituras Romanos, capítulo número 4. Y vamos a leer primeramente el versículo 17, hablando de la fe de Abraham. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuese. Entonces la fe nos mantiene firmes, pese a la adversidad, delante de Dios, porque podemos creer que el Señor es poderoso para dar vida a los muertos, y poderoso es Dios para llamar las cosas que no son como si fuese, solamente por su palabra. Así de fácil. 2. Creemos en esperanza contra esperanza. ¿Qué estaba en contra, en este caso, de la fe de Abraham? Bueno, pues era un chavorruco, 100 añitos, y no podía tener hijos. Su tiempo había terminado, pero Dios le llevó a creer en esperanza contra esperanza. Un día que estaba Abraham hablando con Dios, orando con Dios, el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham le reclama y le dice: Señor, ese siervo damaseno, Eliezer, es el que va a heredar. No me has dado un hijo. Pero en realidad, en este caso, Abraham era llamado a creer en esperanza. De tal manera que el Señor lo saca de la tienda y le dice: ve el cielo. ¿Puedes contar las estrellas? Obviamente no. Y le dijo el Señor: así será tu descendencia. Y Dios lo animó a creer en esperanza contra esperanza. Capítulo número 4 de Romanos, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No debemos nuestra fe basarla en las circunstancias. Nosotros no nos debilitamos al considerar, en este caso Abraham, era un hombre de casi 100 años, y pues claro está que no podía tener hijos, y menos su mujer, que también era ya una ancianita de 90, pero Dios lo animó a no debilitarse al considerar las cosas. Si usted solamente ve, porque quiere ver cómo va usted progresando, no va a ver absolutamente nada. Simple y sencillamente usted debe creer, pese a la adversidad. Abraham se mantuvo firme, no dudó por incredulidad. 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 5. Plenamente convencido, 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. 6. Su fe le fue contada por justicia. Bendito sea el Señor. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Gloria a Dios. Entonces, note usted que la fe que detiene los dardos de fuego del maligno es la fe que los mantiene firmes, de tal manera que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Creemos en esperanza contra esperanza. No nos debilitamos, no nos desanimamos al considerar las circunstancias que, lejos de animarnos, nos debilitan. No dudó por incredulidad. Él le creyó a Dios que no solamente le iba a dar un hijo, iba a formar de él una nación. Y él estaba plenamente convencido, de tal manera que cuando Dios le pidió a Isaac que lo sacrificara, no dudó en hacerlo, porque estaba plenamente convencido de que Dios le podía dar a Isaac aún de entre los muertos. Su fe fue contada por justicia. No lo olvide. Mas el justo por la fe vivirá. 2. El creyente alcanza las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Vamos a leer 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, esto es en Cristo, sí, y en Él, nuevamente en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, por la fe alcanzamos las promesas, permanecemos firmes en Dios, aún, escuche, aún cuando no las recibamos. Después lea Hebreos 11, del versículo 32 al 40. Solamente quiero subrayar, aun cuando Dios le prometió a Abraham todo el territorio de Canaán, y le prometió que por medio de él tendría una simiente tan abundante que ni las estrellas de los cielos podrían contar. Entonces, amados, es muy importante que usted y yo alcancemos las promesas de Dios. Y si muriésemos y no las hemos alcanzado, de todas maneras mantente firme, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y efectivamente así fue. Abraham murió, y ¿sabes cuál fue la única propiedad que tuvo en la tierra de Canaán? Su sepulcro, que le había comprado a su esposa, para después también él utilizarlo. Fue lo único que poseyó Abraham. Pero Abraham le creyó a Dios que iba a formar de él, de sus generaciones, una nación de reyes y sacerdotes. Y también le creyó a Dios que su hijo Isaac podía ser sacrificado, porque no se imaginaba Abraham que Dios le estaba probando en su fe. Y venció. Muy bien, vamos adelante. 3 y último. El escudo es más efectivo en la unidad de la iglesia. Efesios 4, versículo número 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros nos esforzamos, debemos esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu. El escudo, ¿por qué estoy diciendo que el escudo era más efectivo para los romanos cuando estaban plenamente unidos como un solo hombre? Bueno, había una estrategia que ellos le llamaban falange. Esto primeramente parece ser que fueron los griegos los que comenzaron a utilizarla, y después era la falange romana. Quedaban como una tortuga y funcionaba tan bien que se unían cuerpo a cuerpo, lateralmente, y podían avanzar. Había hombres con lanzas en medio, de tal manera que a un lado de la cabeza del soldado, ellos usaban las lanzas, mientras el soldado que iba al frente soportaba el embate. Otros eran simplemente usando su espada. Pero note usted,
Los que estaban al frente detenían el ataque con el escudo, pero los que estaban detrás eran los que mataban a aquellos que estaban tratando de romper la formación, de doblar la falange. Investigue esto, le va a ser muy interesante. Entonces concluyo: por la fe mi pasado es justificado, por la fe mi presente es santificado, y por la fe mi futuro es glorificado. Amén. Amado Padre, en el nombre santo y bendito de Jesucristo, te doy muchas gracias, amado Dios, por lo que en tu amor tú haces con nuestras vidas, y en el nombre de Jesús recibimos la palabra creyendo con todo nuestro corazón que peleamos la buena batalla de la fe. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.